Medida de corriente de fuga en motores eléctricos. Objetivos: explicar cómo y por qué se produce la corriente de fuga y los problemas que ocasionan motores eléctricos. Medir la corriente de fuga de un motor eléctrico en funcionamiento haciendo uso de la pinza amperimétrica detectora de corriente de fuga. Instrumentos y equipos: una fuente de tensión variable de corriente alterna, una bomba de agua monofásica, un motor universal, una pinza amperimétrica detectora de corriente de fuga y un panel de pruebas, el cual tiene integrado un multímetro digital. Ahora procedemos a armar el circuito eléctrico con la bomba de agua siguiendo el esquema eléctrico en pantalla. Este esquema eléctrico nos va a ayudar a medir la corriente de fuga presente en la bomba de agua. Pero, ¿qué es la corriente de fuga? En instalaciones eléctricas siempre van a existir pequeñas corrientes que van a fluir por el conductor a tierra. A estas corrientes se les denomina corriente de fuga. Pero en motores eléctricos la corriente de fuga depende del estado del aislamiento interno del motor. A una elevada resistencia de aislamiento, una mínima corriente de fuga. Pero a una baja resistencia de aislamiento, una elevada corriente de fuga. Para la medida de corriente de fuga se utiliza una pinza amperimétrica detectora de corriente de fuga. Este tipo de pinzas detecta corrientes en el rango de 10 a 600 miliamperios, valores de corriente que suelen encontrarse en motores con una baja resistencia de aislamiento. En instalaciones eléctricas, las corrientes de fuga pueden causar un aumento en la tarifa eléctrica, el disparo de llaves diferenciales en los tableros generales o descargas eléctricas a personas por contacto. Hay que tener en cuenta que 25 miliamperios ya se considera peligroso para una persona porque pueden causar irregularidades cardíacas. Una vez terminada la conexión del circuito eléctrico, obtendremos el esquema que se muestra en pantalla. Ahora procedemos a revisar las conexiones del circuito para evitar un mal funcionamiento de este. También hemos conectado el multímetro del panel de pruebas a la salida de la fuente de voltaje para poder llevar una medición de voltaje mientras la bomba está en funcionamiento. Ahora procedemos a dar funcionamiento a la bomba para poder realizar la medición de corriente de fuga. La fuente de tensión ya está encendida y a través del interruptor de dos posiciones que está en el panel de pruebas vamos a poder abrir y cerrar el circuito para así poder energizar y desenergizar la bomba de agua. Al energizar el motor vemos que el multímetro nos marca una caída de 8 voltios en la fuente de tensión variable, por lo que vamos a regularla para obtener un valor de 220 voltios y poder realizar la medición de corriente de fuga. Después de dar funcionamiento a la bomba, la corriente de fuga presente en ella es de 2,34 miliamperios y la pinza amperimétrica detectora de corriente de fuga ha sido conectada como indica el manual del fabricante. Ahora vamos a realizar la medición de corriente de fuga del motor universal, para lo cual procedemos a conectar el motor universal donde estuvo conectado la bomba de agua, debido a que la corriente de fuga se mide de la misma manera para ambos motores. Una vez realizada y verificada a la vez la conexión, procedemos a regular la fuente de voltaje a 220 voltios para poder energizar el motor universal y así poder medir la corriente de fuga. Como podemos observar que al momento de energizar el motor universal tenemos una caída de voltaje de aproximadamente 6 voltios, para lo cual necesitamos regular la fuente de voltaje nuevamente a 220 voltios
y así realizar la medición correctamente de la corriente de fuga. Realizada la medición de corriente de fuga del motor universal, obtenemos una corriente de fuga con un valor de 1,6 miliamperios. Una vez realizada la medición de corriente de fuga de la bomba en el motor universal, observamos que la corriente de fuga de la bomba es superior a la corriente de fuga del motor universal. Esto le podemos concluir que el motor universal es relativamente nuevo y ha sido menos trabajo que el motor de la bomba de agua. Es por ello que este tiene menos corriente de fuga que el otro motor. Una recomendación para este tipo de trabajo es tener una pinza detectora de corriente de fuga, debido a que estas pinzas por su alta sensibilidad, pueden detectar este tipo de corrientes. Y estos equipos requieren de leer cuidadosamente el manual para poder operarlos. Con esto finaliza el video, gracias por su atención.